Las diferentes encefalomielitis equinas producen cuadros clínicos similares, tanto en humanos como en equinos. Sin embargo, cada una tiene su particularidad. Infecciones en humanos. Cuando un humano tiene contacto con el virus de la encefalomielitis equina del oeste o del este, el tiempo que transcurre entre la inoculación y el aparecimiento de signos clínicos varía entre 5 y 10 días. Por otro lado, la encefalomielitis equina venezolana tiene un periodo de incubación que varía entre 1 a 6 días. Signos clínicos de la encefalomielitis del este. Los signos tempranos de una infección por este virus ocurren repentinamente. Entre ellos están fiebre, escalofríos, mialgia, dolor articular. Los signos neurológicos no se dan sino después de unos días posteriores a los signos tempranos. Los signos indicativos de presencia de encefalitis son dolores de cabeza, comportamiento irritable, falta de actividad neurológica focal, rigidez cervical, confusión, estupor, desorientación, temblores, convulsiones y hasta parálisis. En pacientes jóvenes se da una aparente recuperación posterior a los signos clínicos tempranos. Sin embargo, unos días después, se presentan los signos compatibles con una encefalitis. Por otro lado, en niños, la encefalitis y por ende signos neurológicos se pueden dar de manera súbita, sin exhibir signos precedentes. Los pacientes que sobreviven tras generar una encefalitis terminan por lo general con daño cerebral severo. Al contrario, los pacientes que no generan signos neurológicos tienen una recuperación completa después de 1 o 2 semanas después de generar la enfermedad. Algunas personas pueden ser infectadas y así no mostrar ningún signo clínico. La tasa de mortalidad de la encefalomielitis equina del este es alta y por lo visto su pronóstico tras el desarrollo de encefalitis es pobre. Clínicos de la encefalomielitis del oeste. Los signos de la encefalomielitis equina del oeste se asemejan a aquellos de la encefalomielitis equina del este. Si bien la aparición de signos clínicos es rara y cuando estos se presentan son leves, los signos se presentan súbitamente. Se desarrolla fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas, vómito, anorexia y malestar general. A veces pueden verse signos de índole respiratorio. Algunos pacientes pueden desarrollar problemas neurológicos. Los pacientes que se recuperan de estos cuadros pueden mantener dolores de cabeza, conducta irritable y temblores por hasta 2 años. Así como en la encefalitis equina del este, el daño neurológico puede ser permanente, especialmente en niños menores de 3 meses, los cuales desarrollan cuadros neurológicos más graves. Un 25 al 30% de niños mayores de 1 año que desarrollaron convulsiones como consecuencia de la enfermedad mantienen ataques epilépticos. Signos clínicos de la encefalomielitis venezolana. En la infección por virus epizooticos de la encefalomielitis equina venezolana, el paciente afectado por lo general desarrolla signos súbitos de tipo sistémico. Por lo general, los signos son leves, agudos y desaparecen después de 4 a 6 días. La sintomatología se caracteriza por fiebre, escalofríos, malestar, dolor de cabeza, fotofobia y mialgias localizadas en piernas y en espalda baja. Otros signos son tos, dolor de garganta, náuseas, vómitos y diarrea. Los signos neurológicos consecuentes con encefalitis se producen en 4% de la población de niños afectados y en menos de 1% de adultos. Por lo general, la enfermedad se resuelve en un periodo de 2 semanas. Como las otras encefalitis, el virus puede transmitirse por la placenta y generar encefalitis fetal con daño neurológico secundario, daño placentario, aborto y mortinato. Por lo general, la frecuencia de muertes tras la infección de estos virus es baja. La infección por virus del zoótico, por otro lado, es incidental y su patogenicidad no es significante. Infecciones en animales. La infección por virus de la encefalomielitis equina tiene también su propia sintomatología en animales. Los periodos de incubación, tanto para la encefalitis equina del oeste y del este, es de 5 a 14 días. La infección por virus de la encefalitis equina venezolana, por otro lado, puede desarrollar signos clínicos después de tan solo 1 a 5 días de inoculación. Si se presentan signos neurológicos, estos se dan al 5.º día de infección. Signos clínicos de la encefalomielitis del este y del oeste en caballos. Si bien estas enfermedades pueden ser subclínicas o leves, la presentación de signos es común. Los signos clínicos tanto de la encefalitis equina del este como la del oeste son muy parecidos.
Sin embargo, el curso de la enfermedad de la primera es más corto. Los animales afectados padecen de fiebre, anorexia y depresión. Cuando la patogenicidad de los virus es alta, después de estos signos prodrómicos, la encefalitis se genera. La encefalitis desencadena entonces hipersensibilidad a estímulos, actividad muscular involuntaria, visión disminuida, presión de cabeza, marcha sin dirección o en círculos, disfagia, ataxia, paresia, parálisis y convulsiones. Cuando los animales están en recumbencia, estos tienen un movimiento de pedaleo que sugiere el diagnóstico de encefalitis. Junto con cambios alimenticios, los animales pueden, además de perder peso, generar desórdenes digestivos como diarrea y constipación. En la encefalitis equina del este, algunos de los caballos mueren luego de pocos días de infección. Antes de morir, los caballos se presentan en recumbencia, semicomatosos y con convulsiones. Si por lo opuesto, estos sobreviven, los animales sufren de deficiencias secundarias de la encefalitis producida durante la enfermedad. Signos clínicos de la encefalomielitis venezolana en caballos. En la encefalomielitis equina venezolana, la presentación subclínica o leve se da cuando el agente es un virus enzootico. Por otro lado, cuando se da infección con un virus epizootico, los signos son parecidos a aquellos que se dan en las otras encefalitis ya mencionadas. En el periodo prodrómico, se puede observar fiebre, depresión, taquicardia, anorexia y signos clínicos procedentes. Signos como debilidad y ataxia son signos que se dan tempranamente. Sin embargo, a lo que progresa la enfermedad, se puede ver espasmos musculares, coordinación disminuida, marcha en círculos y sin dirección específica, presión de cabeza, falta de reflejos, convulsiones y pedaleo en recumbencia. La muerte se da secundaria a un periodo largo de anorexia, deshidratación u horas después del desarrollo de signos clínicos. En algunos casos, el paciente equino padece de muerte súbita. Los pacientes que se recuperan tienen un pronóstico reservado, puesto que los signos neurológicos pueden permanecer. La encefalomielitis equina no solo afecta a humanos y equinos, sino también a muchas especies de mamíferos y aves. Con respecto a la encefalitis equina del este, las aves son, por lo general, los reservorios de la enfermedad, por lo que la infección en estos animales se mantiene subclínica. En algunas aves, sin embargo, la enfermedad puede ser clínica y severa. Perdices de Chukar, faisanes, garcetas, ibis castañas, palomas bravías, gorriones, aves citácidas, ratites, entre ellos emúes y avestruces, pingüinos africanos y grullas, pueden desarrollar la enfermedad. La enfermedad tiene varias presentaciones que van desde cuadros neurológicos a cuadros entéricos. Si bien el caballo es el animal más afectado por los virus de la encefalomielitis, otros mamíferos también pueden adquirir la enfermedad y hasta transmitirla. Entre los animales que se ven afectados por la encefalitis equina del este están los camélidos, los venados, los ciervos, las ovejas, los bovinos y los cerdos. Por otro lado, el virus de la encefalitis equina venezolana representa alta mortalidad para roedores, conejos, cabras, perros y ovejas. Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que los virus enzooticos producen enfermedad asintomática en roedores. En primates, la enfermedad experimental puede causar cuadros febriles que se asemejan a aquellos que se dan en humanos. Los índices de mortalidad y morbilidad en humanos difieren para las tres encefalomielitis. En la encefalomielitis del este se presentan entre 0 y 36 casos anuales en Norteamérica. Los grupos de personas más afectados son gente mayor a 55 años y jóvenes menores de 15. Por lo general, las personas que desarrollan la enfermedad presentan sintomatología severa. La letalidad está entre un 30 y 70%. Entre los pacientes que desarrollan encefalitis y se curan, solo un 10% se recupera del todo, sin presentar daño cerebral permanente. La población que se ve más afectada, en cuanto a términos de daño cerebral permanente y muerte, son los niños. En cuanto a la encefalomielitis del oeste, se puede estimar una tasa de letalidad más baja. Esta se encuentra entre el 3 y el 4%. La excepción a este patrón se dio en 1941, donde la tasa de letalidad subió y se vio entre el 8 al 15%. En adultos, la infección por lo general es leve o no produce signos neurológicos. Por otro lado, en niños, especialmente aquellos menores de un año de edad, y en ancianos, la enfermedad puede ser severa. Entre el 5 al 30% de pacientes jóvenes y 56% de bebés con menos de un mes de edad tienen un pronóstico reservado por las secuelas neurológicas permanentes. Niños mayores de un año de edad pueden presentar daño cerebral en forma de convulsiones, sin embargo,
Las secuelas son, por lo general, leves. Finalmente, la encefalomielitis equina venezolana afecta a la población humana de manera diferente. Durante periodos de epidemia, el porcentaje de la población afectada puede ser mayor al 10%. En tiempos fuera de epidemia, los virus enzootíticos pueden causar enfermedad de forma aislada. La susceptibilidad del humano a contraer la enfermedad ante su exposición es muy alta. Entre 90 y 100% de las personas que se exponen al virus contraen la enfermedad. Los casos por lo general son de sintomatología leve. Por esto, la tasa de mortalidad en adultos no llega a más del 1%. Como en las infecciones por las otras encefalitis equinas, los pacientes más jóvenes y ancianos son los que se ven gravemente afectados. La tasa de mortalidad producida por el desarrollo de encefalitis es del 35%, del 4% de los niños o jóvenes menores de 15 años que se ven afectados por la encefalitis. El virus aerosolizado tiene más capacidad de afectar negativamente a adultos y niños causando daño neurológico. Por esto, que la encefalitis equina es también considerada una potencial arma biológica. Por otro lado, en caballos, la tasa de letalidad para la encefalitis equina del este, del oeste y venezolana es del 90, 20 al 40 y del 39 al 90% respectivamente. Por lo general, la encefalitis equina del oeste tiene una incidencia más alta que la encefalitis equina del este. En 1956 y 1970 se reportaron entre los dos virus un total de 2.620 casos de equinos afectados. La encefalitis equina del oeste se responsabilizaba por 2.015 casos, mientras que la del este solo 605 casos. Antes de que haya medidas de control como la vacunación de animales en riesgo, las epidemias de los virus del oeste y del este eran variables en gravedad. Tras el desarrollo de las vacunas, la enfermedad por estos dos virus tiene naturaleza esporádica. Los casos de encefalitis equina del oeste se distribuyen más ampliamente, mientras que los casos de encefalitis equina del este ocurren más condensadamente. Estos virus por lo general causan brotes en épocas previas a las heladas. Con la venida de la helada, los brotes paran. Por aparte, la encefalomielitis equina venezolana tiene la capacidad de durar años, sin importar las heladas. Las epidemias, por lo general, se dan primero en poblaciones equinas y son seguidas a las pocas semanas después por brotes en humanos. Las cepas epizooticas tienen un alto índice de infectividad en caballos, llegando este al 90%, con una morbilidad variada entre el 10 y el 100%. Las infecciones por cepas enzooticas, por otra parte, son de baja morbilidad y mortalidad.